Ya estoy haciendo la grabación. Vamos a presentar el teorema fundamental para las integrales de línea que se refiere a campos conservativos. Este teorema es importante porque te simplifica los cálculos al realizar una integral de línea para un campo vectorial a lo largo de una curva. Entonces, este teorema va a aplicar a los campos conservativos. Vamos a tener el enunciado a continuación. Tengo aquí un campo vectorial que es conservativo. Sea F un campo vectorial conservativo en el plano o en R3 y que sea continuo. Y pedimos una curva y sea C una curva diferenciable a trozos. Diferenciable a trozos. Se te puede venir en una sola pieza o puede venir zigzagueando. Ajá. Entonces, el teorema te dice que la integral de línea del campo vectorial F a lo largo de la curva C es, puesto que es conservativo, el campo vectorial se puede escribir como el gradiente de una cierta función, que es exactamente lo mismo a la primera expresión. Ahora, el teorema te afirma que basta evaluar esta integral, esta función f en los extremos, que sería f evaluado en r o c de t, en este caso r de b, menos f compuesto con r evaluado en a. Aquí un poquito para ser más precisos, donde r es la parametrización, es una parametrización de la curva. Aquí lo voy a dejar en R3. Es una parametrización de la curva C. Este es el teorema que vamos a presentar el día de hoy. O sea que tu campo vectorial tiene que tener la condición que sea lo que se le llama conservativo, ¿no? Esto es importante. O sea que existe una función f, un campo escalar, cuyo gradiente te da exactamente el campo f, y de esta forma la integral de línea solamente la vas a evaluar en los extremos. O sea, ya no te fijas qué está pasando por en medio. Ahora, aquí estamos con R de A, y por aquí está R de B, y tienes tu trayectoria, que ya es una curva que está orientada, puede hacer aquí un loop, y sigue por acá, va en esta dirección, y por ahí van las flechas del campo vectorial a lo largo de la curva. Unas veces van de un lado, aquí tangente, lo que sea. Aquí lo importante es que sea conservativo. Y veamos un ejemplo antes de dar más, hablar más de este teorema. Un ejemplo sencillo, tengo la función, el campo f, un poco más abajo, f de x, y, en este caso un campo en el plano, de este que está aquí, un medio positivo de xy y
más un cuarto de y de x cuadrada en j, en la dirección j. Y tienes por acá una curva que conecta C, es una curva que conecta a, a los puntos el 0, 0 con el 1, 1. Estás en el plano y tienes este campo vectorial relativamente sencillo. Entonces, en principio no tienes idea no te dan más información acerca de la curva. Aquí vamos empezando. Solamente que es una curva en el plano que conecta el origen con el 1, 1. Y por acá tienes tu campo vectorial. Campo vectorial. En el plano todo. Luego, antes de, o sea, que calcular qué cosa, calcular aquí, calcular la integral de línea para este campo vectorial a lo largo de la curva, ¿no? O sea que aquí te preguntan cuánto vale esto, sin más información. Bueno, la idea es de que este campo va a resultar conservativo y tienes que checar que sea conservativo para poder aplicar el teorema que está aquí a la vista. Esta que está aquí la vamos a encerrar para tenerla bien ubicada. Esta integral de línea para campos conservativos. Luego, que sea conservativo, un campo vectorial, o sea, una F, MI, CNJ, es que la parcial con respecto a X de M, no, aquí es Y de M, sea igual a la parcial de N con respecto a X. Y eso es que sea conservativo en el plano, ¿no? F conservativo. Tienes que pedir que la región sea simplemente conexa, pero aquí son polinomios. Estos están definidos en todo el plano, sin problema. Luego, en nuestro caso particular, ¿cómo quedaría? Pues tengo f igual a un medio de xy en y más un cuarto de x cuadrada en j. Entonces, ya tenemos ubicado, este sería m, y este sería el otro factor, n. La parcial de m con respecto a y es un medio de y la parcial de n con respecto a x, esa es una forma de verificarlo, solamente es derivar directamente. Esto está un medio de x. A ver, aquí hay un detalle en este. Aquí ya se me olvidó derivar. Aquí ya corrijo para que sea correcto. La parcial de m con respecto a y es un medio por x. Ahora sí. El otro factor está bien derivado y me fijo que estos son iguales. Luego, aquí tengo que el campo vectorial es conservativo. F es un campo vectorial conservativo. Entonces, existe una F de R2 a R, campo escalar, tal que el gradiente de esta función F te dé el campo.
O sea que ya no tienes cuánto vale el campo escalar. Solo sabes que existe por las condiciones, ¿no? De esta igualdad que vimos. Criterio, ¿no? Para verificar si un campo vectorial es conservativo. Ahora falta hallar el campo F, el campo escalar F. Pues aquí lo hacemos en forma directa. F de XY es la integral. Lo vamos a hacer desde 0 a X de M de, aquí sería T, 0 de T más la integral de 0 a Y de N, y aquí se escribe X, T de T. Y este es un método para hallarlo, no es el único. Ahora, M ya lo tengo ubicado de este lado, ya tengo ubicado a M. ¿Quién es N? Aquí está. Y aquí está la N. Entonces solamente voy escribiendo aquí abajo la integral de 0 a X. Evaluándolo en 0, pues aquí ya se reduce bastante, es T por 0, D de T. Y el otro es de 0 a Y, y evaluándolo en XT, que sería solamente, no hay T, sería X cuadrada de T. El primero ya te dio 0 porque tienes que tu integrando, así lo es. Este ya es 0. La integral definida de una función que es 0 es 0. Y el otro, pues se va a evaluar un medio de X cuadrada T, que es con respecto a T, evaluado desde 0 a Y. O sea que la cuenta está aquí sencilla, solamente el ejemplo es para ilustrar cómo funciona el teorema. Aquí sería un medio de X cuadrada Y. Este es su campo escalar. Su campo escalar. Y efectivamente, si derivas con respecto a X, la parcial, ¿no? La parcial, aquí solamente notar que la parcial de F con respecto a X, aquí es directo, es cuánto daría aquí. Aquí es un cuarto, ¿verdad? Aquí debe ser un cuarto. Antes de empezar a sacar derivadas parciales, voy a hacer una corrección. N viene con un cuarto. Aquí es donde ya uno se da cuenta, es una comprobación. Si uno ve que no sale, entonces en la cuenta algo salió mal. Aquí ya corregí y sigo con la comprobación. Saco la derivada parcial con respecto a X, es un medio de XY, o sea que es el que está aquí, en la componente Y. Y luego saco la derivada parcial con respecto a Y, es un cuarto de X cuadrada, que es la componente en J, en la dirección 0, 1. Esta es la comprobación. Ahora me regreso, ¿no? A qué estoy calculando. Me piden calcular la integral de línea en el plano de mi campo vectorial un medio de XY, un cuarto de X cuadrada, desde el punto 0, 0 al 1, 1. Y ya está, ¿no? O sea, la trayectoria puede ser aquí una cosa que se está dando vueltas y ya llegó acá, ¿no? Lo que sea, una línea recta. Ahí está la curva. Entonces, me regreso al teorema enunciado al inicio, que te dice, si quieres calcular una integral de línea, verifica que el campo es conservativo. En caso que lo sea,
que sí sea conservativo, entonces encuentra la F, el campo escalar, y solamente evalúa los extremos. ¿Quiénes son los extremos? Los extremos serían por el teorema este. Entonces, si esta es una parametrización R de t, entonces R de 0 sería el 0, 0. Y R de 1 o R de, para dejarlo aquí más en general, ¿no? Desde un intervalo A, B, R de B sería terminando el camino, sería acabando en 1, 1. Entonces la integral de línea, en este caso, para mi campo vectorial conservativo, es evaluar mi campo escalar en el punto final menos mi campo escalar en el punto inicial. Es el teorema fundamental para los campos conservativos en versión de la integral de línea. Ya tengo aquí la función. ¿Dónde quedó? Aquí está. Este es mi f, campo escalar. Es lo que voy a hacer aquí, evaluar. Aquí un poco más despacio. Sería f en 1, 1. Aquí voy a hacer las cuentas. 1 al cuadrado, 1. No hay nada que hacer. Aquí es un cuarto. 0 al cuadrado, 0. Bueno, finalmente sé que el segundo término es 0. Y el primero va a ser un cuarto, que es el resultado, ¿no? De esta integral de línea. El caso para este campo conservativo. Bien, entonces, ¿cómo funciona este resultado, no? Ya vimos con este ejemplo muy ilustrativo, no se hizo muchas cuentas. Realmente aquí para obtener este resultado necesitas aplicar dos cosas, dos ingredientes. Y este sí es tan importante que vamos a ver cómo se desarrolla. Hay dos ingredientes que se llama la regla de la cadena y el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Estos vamos a mencionar aquí abajo para ver cómo podemos deducir esta igualdad, esta ecuación. Entonces vamos a hacer esa discusión. Tienes que F es conservativo, es la hipótesis. Entonces existe un escalar, ¿vale? Campo escalar, tal que esto lo voy a escribir, ya lo he escrito muchas veces y todavía faltan muchas más. Supongo que es conservativo, ¿no? Ahí está. Y tengo sea R de t, la parametrización, porque puedo pensar que está en el plano, para no escribir tres entradas, solamente por ese hecho. Es la parametrización, o es una parametrización, porque no hay única. Parametrización. O sea que fulanito puede encontrar una parametrización R y otra persona puede encontrar una parametrización R tilde, ¿no? Y otra persona una distinta, y así. No es, por eso escribí, es una parametrización, no existe la. En general, sea R una parametrización de la curva C, ¿no? O sea que la que estaba dibujando al inicio aquí, yo, las cosas, la confesión es que no puedo entender las cosas sin hacer el dibujo. Esta es la curva C, la parametrización es con R, aquí es con A, aquí es con B. Y por aquí va mi campo vectorial, que mi campo F, o sea, flechas ahí aleatoriamente. Solamente se pide que sea continuo.
Ok. Entonces, aquí sigo. Entonces, la integral de línea de mi campo vectorial, mi campo vectorial para f igual a mi más nj, ¿no? Por ejemplo, esto es mi elemento aquí de línea en su versión vectorial, es exactamente la integral de AB de f compuesto con x de t, y de t, que es la curva, producto punto, el ddr. El ddr se puede ver como x' de t, coma, y' de t, cierro paréntesis, y aquí diferencial de t. O sea que tengo que desarrollar este producto punto, pero lo voy a hacer con m y n, con las componentes. Aquí tengo m de x de t. Aquí va a escribir mucho x de t y por eso voy a acabar renglón, y de t. Al hacer el producto punto sería con x de t. Y luego el otro que sería n de x de t, y de t, con y' de t y diferencial de t, que es el con respecto a quién se está haciendo la cuenta. Aquí ya hice el producto punto. O sea, lo que uno hace 20 veces para las integrales de línea, pero se está haciendo con la notación solamente del campo M y N y la curva XY. Hasta aquí no hemos ocupado que es conservativo. O sea que aquí ya no podemos seguir, ¿no? 3 puntos, ya no podemos seguir. Tenemos que ocupar que es conservativo. La cosa es de que el gradiente de este campo escalar te da el campo vectorial. Entonces, ¿cómo? Aquí hacemos referencia a eso. Como F es conservativo, entonces esta igualdad que está encerrada en amarillo, ¿cómo la atravieso? Pues ya ni modo, así, ¿no? Este que es conservativo se refiere a que M es la parcial de F con respecto a X y N es la parcial de F con respecto a Y. Es exactamente la igualdad aquí en amarillo, en el recuadro amarillo, pero igualando coordenada a coordenada, que ya tengo las componentes de F, M y N. Entonces, puedo seguir con la igualdad de por acá que dejé. Aquí una flecha para hacer la continuación. La integral de AB. Tendría que escribir M, pero no voy a escribir M, voy a escribir la parcial. Es una igualdad. Solamente sustituyo. La dependencia de X de T, Y de T. Ahí va. Ahora el que sigue es N. Y no voy a escribir N, voy a escribir la parcial de F con respecto a Y, que es la igualdad segunda. Entonces, la parcial de F con respecto a Y es X de T, coma, Y de T, multiplicando a Y' de T. Y esto todo se integra con respecto al parámetro T. Aquí es con paréntesis, es una integral en una variable. O sea que recuerden que al hacer el producto punto, ya te vas a una variable, que es algo escalar. Solamente que ahí hay composición con respecto a la curva. De ahí que hay muchas T's entre paréntesis. Nuevamente, esto que está entre paréntesis, que ya tengo que señalarlo así, no se puede integrar de la nada para obtener lo que uno quiere. ¿Qué es lo que uno quiere? Va de un camino y termina en otro camino. Empecé con la integral de línea y lo que quiero llegar, voy a subir para ver quiero llegar a ¿no? Al extremo derecho de la igualdad, a la f de RB menos f de RA. Voy a bajar. Ahora, había dicho que los ingredientes son
teorema fundamental de cálculo y el otro ingrediente es la regla de la cadena. Y no se ha ocupado ninguno. Entonces, el primero que se va a hacer uso es la regla de la cadena para lo que está dentro de paréntesis. Esto que está sombreado en amarillo. Y solamente hay que darle forma, ¿no? A una cosa que vendría siendo la derivada con respecto de algo, ¿no? Con respecto a t. Bien, lo que está entre rojo en amarillo es la parcial, es la derivada ordinaria con respecto a t de mi función f de x de t y e de t. Otro paréntesis, y aquí los que van en rojo para ir separando con la diferencial de t. Que si uno desarrolla esta derivada ordinaria con respecto a t, obtiene los dos términos que están aquí arriba, ¿no? Usando la regla de la cadena. Esto es por la regla de la cadena. En una de sus 20.000 versiones. Esta es una versión más o menos estándar de un curso de varias 1 por la regla de la cadena. Eso. Y luego ya puedo ocupar el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué te dice el teorema fundamental del cálculo? Que la integral definida de la derivada de esta función es exactamente evaluar en los extremos. O sea que la integral de AB de f' de x es igual a f de b menos f de a. Esto es lo que vamos a ocupar. Y aquí vendría siendo la f' es lo que está entre paréntesis en rojo. Sería evaluar en x de b, y de b, menos, ahora evaluar en x de a, y de a. Esto mero. Y finalmente, x de b, y de b es la curva en b, menos x de a, y de b, y de a es r de a. Y es lo que uno quería demostrar. O sea que esto fue por el teorema fundamental del cálculo. O sea, el que uno ve en cálculo integral en una variable, segundo trimestre. Y ya terminó aquí la demostración. Vamos a escribir que esto fue la demostración. Demostración del teorema, que está enunciado por allá arriba, ¿no? Que el que ya vimos un ejemplo. ¿Por qué se introduce la demostración? Porque uno practica bastante bien la cadena y las propiedades que uno va dejando en cursos de cálculo anteriores. En este caso, el teorema fundamental del cálculo. Pero uno no solamente se queda con la demostración, que es bastante formativa, sino que uno también continúa haciendo ejemplos, que es lo que nos interesa en este curso, principalmente. Ahora, ya está un ejemplo en el plano para aplicando este teorema, pero también funciona si estás en R3. De hecho, es algo que se puede generalizar a Rn, pero vamos aquí a R3. Toma un campo vectorial, aquí llevamos con algo más de cálculo. Toma el 2xy en y más x cuadrada, z cuadrada en j, más 2y, z en k. Esto. Este es tu campo vectorial y te piden calcular la integral de línea. Calcular la integral de línea. Aquí puede ser un campo de fuerzas si te están pidiendo el trabajo de llevar una curva desde el punto donde C es una curva desde
el punto desde el punto 110 hasta el punto, ok, la canción 2023, que la mano hace fricción con la pantalla. Eso hace que haga movimientos involuntarios. Tengo el campo vectorial, tengo la descripción de los extremos de la curva. Me piden calcular la integral de línea. Entonces, aquí pues ya te están diciendo a gritos que este campo es un campo de estos que son conservativos, un campo gradiente. Podemos checar el gradiente, o sea, anotar, o sea, falta, primer paso, ¿no? Esos serían con los pasos, que el primero me lo voy a brincar. El primer paso, paso 1, ajá, como estás en R3, verificar que el rotacional de este campo, o el ROT, es exactamente el 0, ¿no? 0, 0, 0. Y con esto puedes concluir que existe un campo escalar, tal que el gradiente de este campo escalar es el campo vectorial. Este es el que vamos a checar. Y paso 3, usar el teorema, este teorema de arriba, el teorema fundamental. El teorema fundamental de las integrales de línea. Este que acabamos de demostrar aquí arriba y está anunciado también al inicio. Entonces, vamos a brincarnos el rotacional para darle velocidad. Si tuviéramos el tiempo, pues tendríamos que meterle con más cuentas. Aquí lo que me interesa es también hacer la nota, ¿no? De cómo vamos a ir calculando los campos vectoriales. Entonces, vamos a hacer el 3, ¿no? Checar, encontremos, hallar, F. Es lo que sigue a continuación. Entonces, esta F puede venir, vamos a ver el otro método que no lo he visto para campos en R3, que sería que tienes que la parcial de F con respecto a X es cada una de las coordenadas, 2XY, la parcial de F con respecto a Y es X cuadrada Z cuadrada, en la segunda entrada, y el otro es la parcial de F con respecto a Z, es 2ZY, 2ZY, 2YZ, el orden. Entonces, aquí estoy solamente fijándome en las entradas estas de I, J y K, e igualando, ¿no? Porque sé que esta cosa va a ser conservativo. Y vamos a ver. En este ejemplo, lo vamos a hacer con este método, suponiendo que hay una función escalar y igualamos y vamos a integrar. Integramos, sacamos derivada parcial, integramos, sacamos derivada parcial, y etcétera. Entonces, agarramos cualquiera de ellas. Para llevar un cierto orden, agarramos el primero. O sea que el primero me refiero a este. Vamos a etiquetar. Este es el primero. Este es el segundo. Y este es el tercero, ¿no? Entonces, el primero es, integramos con respecto a X. Te queda X cuadrada Y más una constante de integración, una H, que depende de Y Z. O sea que de las otras letras con las que no integraste, Y y Z.
Después ya se integró, aquí es integrar, integramos, integramos 1. Y después sacas la derivada parcial con respecto a y para igualarlo con 2. Entonces, sacar la derivada parcial con respecto a y sería, aquí te va a quedar x cuadrada y aquí te va a quedar derivada de h con respecto a y. Y lo igualamos con 2. Lo igualamos con 2. Aquí. En esta implicación es derivada parcial. Derivada parcial. Ahí se ve que es con respecto a y. Aquí igualamos. Ahora con la segunda igualdad, la segunda ecuación, que sería x cuadrada más z cuadrada y ya. Y determinamos quién es esta h, hasta donde, a ver, cancelamos x, ¿dónde quedó la? Cancelamos la x cuadrada, que está a ambos lados de la igualdad, se van. Entonces queda la parcial de h con respecto a y es igual a z cuadrada. Entonces, integramos, ¿no? Con respecto a y, integramos. Si es derivada parcial con respecto a y, integramos con respecto a y. Entonces, h que depende de y h, de h que depende de y y z, sería solamente y z cuadrada, exacto, que es integrar con respecto a y, más una cosa que va a depender de lo que no se integró, que tiene que ser una g de z, una g de z, de la última letra. Ahora, esta se tiene que sustituir en la primera. O sea que esto es jugar con las. Sustituimos, sustituimos la función h de yz en o dentro de la función, dentro de la ecuación f de xy. Esta, ¿no? Que salió al inicio. Esta que está aquí. Ahí vamos a sustituir. Entonces, sería f de xy igual a, pues el término que ya tengo, x cuadrada y, más esta h, está por acá arriba. Mejor la flechita, ¿no? Dice más que 1000 palabras. Esta que está en amarillo. La sustituimos. Entonces será y z cuadrada más g de z. Esa es la sustitución de h dentro de la de f. O como dice ahí la flecha en amarillo. ¿Qué falta? Tenemos que ocupar la tercera ecuación. La primera, la segunda, la tercera son ecuaciones. Ecuaciones. Y para ocuparla tenemos que sacar derivada parcial con respecto a, derivamos con respecto a z, derivamos con respecto a z. Derivada parcial de f con respecto a z. El primer término, pues no hay nada. El segundo es 2yz. Entonces voy a hacer así un poco de 2yz para que más o menos se vea con respecto a los términos de arriba. E igualamos, ¿no? Vamos a igualar. Igualamos.
con la tercera, que es esta, 2YZ. 2YZ. Y usualmente al momento de igualar uno va a notar que se puede cancelar algo del lado izquierdo y algo del lado derecho. Eso va a ser bastante común al determinar el campo escalar. Entonces, G' de Z va a ser igual a lo que te quedó, que es un 0, y puedo tomarla como G de Z igual a la constante, que sea 0, ¿no? Pues puede ser una constante C, no importa. Puedes hacer una constante C distinto de 0, pero al tomar la resta en f de r de b menos f de r de a, se te va a cancelar. Entonces, pues ya hacemos que la constante sea 0 para simplificar. Aquí estamos ocupando la ecuación 1, 2, 3. Esas las voy a hacer aquí referencias. Aquí sería con 3. Aquí sería con ¿quién? Con 2 en esta igualdad. Aquí fue con 3. Y la primera fue integrar. O sea que ahí están usadas las ecuaciones. Bueno, ya finalmente ya encontramos la f. ¿Quién sería? Aquí está la f. Aquí está la f. Solamente le quito la g. F de xy es igual a x cuadrada y más y z cuadrada. Cumple que su gradiente es igual al campo f, que es, este sí ya se me olvidó, aquí está, es 2xy, 2xy, lo que es x cuadrada más z cuadrada, y luego 2yz, 2yz. Y ahí por inspección visual, solamente hacer la cuenta a puro ojo. Con respecto a y, sale el primer término. Con respecto a x, no, es con respecto a x sale el primer término. Con respecto a y, sale el segundo término. Y con respecto a z, sale el tercer término. Al verificar que el gradiente del campo escalar te da el campo vectorial. Bueno, eso es ya determinar el campo F, ya está. Y por último, solamente tienes que hacer la cuenta de la resta de tu campo escalar en el punto 1, 1, 0 al 0, 2, 3. Esta es la aritmética que uno va a hacer. Entonces, por aquí continúo. Ajá, entonces, la integral de línea va a ser f, y aquí la función f depende de 3 variables. Aquí la puse de 2. Voy a hacer espacio para que, yo pensando que todo está en el plano, pero es f de x, y, z. También por acá, cuando empecé f de x, y, z, y ya con eso. Entonces, al evaluar en 1,1,0, es el punto final, este es el inicial. Entonces sería el 0, 2, 3 menos f de 1, 1, 0. Te queda simplemente hacer la aritmética. El primero sería 0 al cuadrado por 2 más 2 por 3 al cuadrado. Este es el primero. Y luego evaluar el 1, 1, 0. Sería, la estoy viendo de aquí. De aquí la estoy viendo. Ya tengo la f ahí a la vista. Y ya evaluamos. La implicación sería en 1 al cuadrado
por y. Ajá, luego más 1 por 0 al cuadrado, que no hay nada. Entonces, esto que ya no, que tienen 0, pues no hay nada que hacer. Lo cancelamos. Al cuadrado, 3 es 9 por 2, 18. Menos 1, que la cuenta es 17. Al final. Y ahí está la integral de línea. O sea que estoy haciendo el dibujo, ¿no? de en R3 de la integral de línea, que estás en el 1, 1, 0, por ahí, de donde empiezas, y luego acabas en el 0, 2, por acá el 2, 3, por acá está el 3, está sobre el plano Y, Z, el final 2, 3. Este está en el piso XY, aunque la perspectiva pues da otra, puede ser engañosa. Aquí puede ir la curva, o puede ser esta otra. O sea que la independencia de la trayectoria, ¿no? Es lo que estamos notando. Pudo haber sido cualquier curva que te una a estos puntos. Aquí puse a 2, por ejemplo, del punto inicial al punto final, ¿no? Pudo haber sido esta C. Entonces tenemos que si el campo es conservativo, bueno, aquí ya el ejemplo ya se concluyó. Si F es conservativo, entonces la integral de línea para este campo que es conservativo es solamente evaluar en los extremos. Aquí parametrizando la curva con R de t y evaluando en el final menos inicial. Hay un corolario muy importante de este resultado. Corolario. Todavía vamos a redondear el día de mañana con algunas más consecuencias de este resultado. Un corolario es que sí, un corolario es una consecuencia de un teorema o un resultado que le antecede. Si F es conservativo y C es una curva cerrada. Cerrada quiere decir que los extremos coincidan, que F de A, R de A, es igual a R de B. Entonces, la integral de línea, que es una integral cerrada, en una a lo largo de esta curva C, para el campo F, pues va a ser evaluar el extremo menos el otro extremo, pero como coinciden, pues esto va a dar 0, ¿no? 0 escalar. Y aquí puedo hacer el dibujo para que quede en el plano. Aquí está X y aquí está Y. Vale para R2, R3, R4, etc. Aquí tengo la curva. Y al final coincide, ¿no? Al final coincide. Entonces no importa cómo viajó. Si lo estás haciendo a lo largo de un campo vectorial que es conservativo, esto te va a dar 0. Conservativo. La integral de línea va a ser 0 siempre para cualquier curva cerrada. Este es un corolario directo del resultado de acá arriba. Aquí tengo la igualdad. Inclusive uno puede poner aquí una demostración en un renglón. Tiene que la integral para esta curva, como es conservativo, entonces va a ser sobre
el gradiente de un campo escalar. Y por el teorema este, sería f de r de b menos f de r de a. Son iguales. Son iguales. Entonces los valores de f van a ser iguales y la resta es 0. Ahí es donde uno ya ve la sutileza cuando el campo es, la importancia de que el campo es conservativo. Entonces, si el campo es conservativo, la integral de línea te queda súper simple. De hecho, si es conservativo, puedes decir que la integral de línea es independiente de la trayectoria y únicamente depende de los extremos. Como caso particular, si la C es cerrada, entonces la integral de línea te va a dar 0. Por acá tengo algo que me encontré en la red. Este es de la clase, que salió como un medio, vamos a ver si trabaja esta red. Sería un medio de XY, solamente voy a escribir XY. Y abajo voy a tener un X cuadrada. ¿Dónde están los cuadrados? X cuadrada entre 2. A ver si este es el bueno. El de nosotros era un cuarto de X, un medio de XY, coma, un cuarto de X cuadrada y ya. Aquí está el campo vectorial. Aquí es para las flechas, hacerlas. Y voy a escribir, ya sabemos que este campo vectorial resulta ser conservativo. Entonces, si la curva es cerrada, aquí me da la opción de tener un círculo. Entonces, siempre voy a estar viendo que la integral, aquí lo ve como f.t, que es la integral de línea del campo vectorial, o la integral de trayectoria del campo a lo largo del vector tangente unitario. De ahí el elemento ds, que es escalar, y es exactamente 0, y sin importar hacia dónde ponga el origen de este círculo, que es la curva C. Ahora sí, me da chance aquí, pongo B en el origen, y ya, pues no sé, en el 2,2, estoy haciéndolo y me da -4, y es para un semicírculo del lado derecho, y ahora hacia la izquierda, que es hacia arriba, es exactamente el mismo valor, -4, que solamente depende de los puntos. -4, -4. Y para cualquier curva, ¿no?, que conecte el 0,0 con el 2,2, te va a dar -4. No importa si se ponga a viajar y después regrese al punto. Este empieza en A y termina en B. Empieza en el 2,2 y puedes tener una curva que empieza en el 2,2, que viaje y termine en el 0,0. Y estas son dos formas, ¿no?, de verificar solamente para dos curvas distintas que te da la integral de línea -4. Si es cerrada, como un círculo, la integral de línea te va a dar 0. Eso es todo por... Esto último es por el corolario y los dos pedazos de arcos, las semicircunferencias, exactamente, era por el teorema directamente que te daba 0. Entonces esa es la idea, ¿no?, del día de hoy acerca de los campos conservativos.